empezar temprano porque son 4 temas en realidad que voy a tratar de resumirlos de la mejor manera para que ustedes puedan tener los conceptos claros y más aún para sus exámenes, ¿no? Sí, ya se dijo. A ver, doctores, buenas tardes. Mi nombre, como está en la pantalla, yo soy el doctor Oscar Eduardo Vera Romero. Laboro en el Hospital Regional Docente Materno Infantil, es decir, veo principalmente pacientes pediátricos y gestantes, pero eso no me desliga de la parte de adultos, de un hospital común. Bueno, los que no me conozcan, yo soy especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, lo hice en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima. Actualmente tengo todos esos estudios y otros más. Además, soy docente de acá de la universidad exclusivamente y para lo que es el área de infectología. Esas son mis certificaciones acerca de lo que es la resistencia antimicrobiana, ya que es un tema, me imagino que lo habrán tocado en los primeros capítulos, ya que actualmente se hace difícil el manejo de las infecciones. Y vamos a ver justamente uno de los capítulos más interesantes, que es neurología. Ahí está también acerca de lo que son las buenas prácticas clínicas, que no solamente se dedica a la investigación en seres humanos, sino también en cómo analizar que la evidencia que tenga actualmente, la mejor obviamente, pueda aplicarlo o no a mi paciente. Y qué características pueda tener esta, pues generando investigación, generando esa cultura que todo médico debería tener, ¿no? Ahí está mi ID, pero esa es una página mexicana, como quien dice, nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? Si me buscan acá no tengo nada, pero si me buscan en el extranjero, ahí tengo un montón de listas. Y ese es un ejemplo de la página de México. Empecemos entonces rápidamente con la historia acerca de la neurocisticercosis. Esta enfermedad está datada desde que aparece el ser humano, definitivamente que sí. Hay restos, hay rastros que podemos a través de la historia identificarla. 3000 a 1500 a.C. encontraron en la momificación de las momias de Egipto obviamente lesiones a nivel cerebral, a nivel hepático principalmente. Si seguimos, hay algo que muchos tienen en conceptos, la parte religiosa, ¿no? Por ejemplo, de 600 a 500 a.C., vamos a ver que, por ejemplo, la Biblia hebrea prohibía el consumo de carne. ¿Y por qué creen? Porque tenía también enfermedades, y la cual la conocemos actualmente, que es la teniasis, la tenia. Y vamos a después ver algunas características de ella. 400 y 300 a.C., la cisticercosis porcina fue reconocida en la antigua Grecia. A los que les gusta la parte más de historia, ahí está, para que lo puedan repasar, pero resaltemos algo muy importante. Paranoli y Rumiel mencionaron una infestación del sistema nervioso central por lesiones quísticas. Obviamente esa era su propuesta. Posteriormente Fischer, en 1789, descubre la tenia. La tenia en animales. ¿En quién? En el cerdo. ¿Qué más? Y vean que hasta, no es 1900, en donde obviamente Alemania empieza a hacerle frente a esta enfermedad. Y vamos a ver también algo anecdótico en Sudamérica, que con los autores de Asenjo en Chile, porque era un neurocirujano, y al realizar pues procedimientos de una ventriculografía, pues diagnostica los primeros casos de cisticerco en la fosa posterior en Latinoamérica. Entonces, veamos las siguientes imágenes. Vemos que la convivencia con los animales, con la crianza, con los cerdos, vamos a tener que tener contacto con este parásito, la tenia. Entonces, todo empieza con una parasitosis intestinal. Obviamente que la crianza de cerdos es el principal factor de riesgo, pero eso no significa que tener o criar un cerdo voy a tener la teniasis. Puedo tener otro ser humano que tenga la enfermedad y definitivamente vamos a contagiarnos. Creo que, no sé, a ver, ¿puedes verificar antes de seguir? ¿Qué pasa? Dos parejitas. ¿Verdad? Ya, ¿qué pasa? Pase, doctora. Buenas tardes. Pase.
¿Qué necesitamos? Conocer que los huevitos ya fecundados que libera esta tenia van a convertirse en larvas. Esas larvas, o quistes también llamados, son los que van a infectar no solamente el sistema nervioso central, sino nuestros músculos. Primer mensaje entonces, doctores, la tenia solium es endémica en todo el mundo. Así que no hay ningún país, no hay ninguna zona. En Perú, por ejemplo, no hay que decir solamente la costa, la sierra o la selva, ¿no? Todo el mundo está este parásito. En estas áreas, la neurocisticercosis, segundo mensaje, y abríenselo bien en su cabecita, que es la que genera la mayor carga de enfermedad neurológica. En pacientes menores de 40 años que tengan cefalea o que tengan convulsiones, piensen en neurocisticercosis. Ahí bueno está la epidemiología, no ha variado mucho en realidad en los últimos años, y veamos estos colores azules. Vamos a ver el tono más intenso. ¿Dónde están? ¿Qué países en Sudamérica? Vean, desde México, todo Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, Paraguay y Uruguay. Miren, todos los países en realidad en Centroamérica y Sudamérica. Bueno, dicen que Argentina tiene menor porcentaje y Chile también, pero lo dudo porque hay muchos reportes, muchas publicaciones de estos casos. Ni qué decir África y el continente asiático. Son los tres continentes donde hay mayor teniasis y por ende mayor neurocisticercosis. Vamos a ver algo muy interesante, que en Latinoamérica se estima que hay casi 15 millones de personas con neurocisticercosis. 15 millones. Se preguntarán, ¿y todos convulsionan? No creo, ¿cierto? No todos convulsionan. Esta es una de las enfermedades crónicas y hay una característica, tanto la tenia como el huevo o la larva que se le conoce, tienen la capacidad de producir una sustancia que burla el sistema inmunitario. Y por ende, vamos a ver que no todos los pacientes convulsionan. Eso lo veremos en una diapositiva más adelante. Miren, pero en Perú hay esas líneas rojas que ya vienen de publicaciones desde antes de los 2000, en donde decían que hay regiones más prevalentes que otras. Sin embargo, en los últimos años, con las migraciones, definitivamente ese mapa ha cambiado. Ya en realidad todo el Perú está con casos de teniasis y por ende neurocisticercosis. Si les preguntaran, por ejemplo, pasen, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasen, doctores. Doctor. Si les preguntan cuál es el epicentro, cuál es la zona más endémica, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué región del Perú? A ver, doctor, fuerte. Lima, Callao. Lima, Callao es una de las regiones, o de las dos regiones, que tiene alta prevalencia en la mayoría de las enfermedades. Ejemplo, tuberculosis, ¿dónde está? Lima, Callao. VIH, Lima, Callao. Neurocisticercosis, teniasis, Lima, Callao. ¿Qué más? Casi todas las enfermedades. Hepatitis B, también en Lima, Callao. ¿Correcto? Acá hay una guía que les quiero presentar y compartir, que es del Instituto de Ciencias Neurológicas de Lima, en donde ahora ya que hay un examen del MINSA que les encanta preguntar cosas administrativas, ¿cierto? Por si acaso les dejo el CIE-10, ¿no? El CIE-10 es, ¿qué dice ahí? B69.0 para la enfermedad que compromete el sistema nervioso central, es decir, neurocisticercosis. Definición es la parasitosis, ¿cierto? Parasitosis. ¿Producida por quién? Por la larva de la tenia solium. Ese es el mensaje, doctores. O los huevos. Miren, ahí les quiero presentar las tres grandes etapas o tres diagnósticos principales. Primero, la teniasis. Hay tres subtipos: la tenia saginata, ¿cierto? La tenia solium y la tenia asiática. Esa es la que no tenemos acá. Pero las dos primeras son las causantes de la segunda patología que aparece en esa diapositiva, que
¿Qué es? La cisticercosis. Es la invasión del tejido muscular. ¿Correcto? De estas larvas en nuestro cuerpo. Pero si estas larvitas pueden llegar y pasar la barrera hematoencefálica, pregunta, ¿pueden pasarla? No, no pueden pasarla. Recuerden que por anatomía hay zonas en el cerebro que no están cubiertas por la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? No, dicen los. ¿Recuerdan? Son los ventrículos. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los ventrículos, pero hay una zona. ¿Cómo se llama esa zona? Los plexos corvideos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este huevito llega a los plexos corvideos y se instala ahí? ¿Qué podría ocasionar? Hidrocefalia, ¿cierto? Si llega el toxoplasma, que es un parásito también, ¿correcto? ¿Qué genera? Hidrocefalia. ¿Por qué? Por obstrucción. Esas son las zonas desnudas que no tienen barrera hematoencefálica. ¿Correcto? Entonces vamos viendo que si, por ejemplo, no se queda ahí y empieza a circular en el líquido cefalorraquídeo y se siembra en el tejido cerebral, ¿qué vamos a obtener? Si es que es reconocido por el sistema inmunitario, un efecto de masa, un edema, ¿correcto? Porque si no es reconocido, yo puedo tener varios cisticercos en mi cerebro sin generar una respuesta inflamatoria. ¿Y cuál es esa respuesta inflamatoria? Edema. Edema se traduce en inflamación y un signo y síntoma, ¿cuál sería? El dolor de cabeza, cefalea, que es el término médico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces ya vamos diferenciando que cuando se ubica en el tejido del sistema nervioso central, en el cerebro, hay cefaleas, ¿correcto? Y si hay efecto de masa, puede tener un compromiso o inclusive un compromiso motor. ¿Qué más? Y si se me instala en mis ventrículos, en el tercer ventrículo, en el cuarto, hidrocefalia. ¿Me dejo entender? Perfecto, doctores. Ese es el mensaje. Ese es el ciclo. Miren, ahí tenemos dos gráficas. En el primero, en su mano izquierda, nos dice que siempre lo relacionan con el cerdito, ¿no? El cerdito y el ser humano que tiene mala higiene. ¿Correcto? ¿Y qué podemos llegar? Si es que invade el aparato digestivo, la enfermedad de la teniasis, la tenia adulta. ¿Qué pasa si esos huevitos no eclosionan, no evolucionan a la edad adulta, sino que pasan y traslocan lo que es la parte epitelial intestinal? Llega a la sangre y de la sangre se distribuye al músculo o al sistema nervioso central. Perfecto. Pero es la única forma, ya que ahora preguntan, vuelvo a repetir, con lo que es el MINSA, sus preguntas dicen, ¿es necesario tener al cerdito? No, es necesario solamente tener una persona que tenga teniasis. ¿Correcto? Por lo tanto, ejemplo, si tiene neurocisticercosis, diagnostican a un paciente y vive con 5 personas adicionales. ¿Tienen que descartarle qué? Neurocisticercosis, definitivamente, claro. ¿Pero qué tiene la enfermedad? La teniasis. Esos son lo que se tiene que también tratar a los familiares. ¿Correcto? Ese es también el otro mensaje. Y bueno, esto es algo muy importante que quiero compartir porque, por ejemplo, acá está el ciclo. Acá está el animalito, ¿cierto? Que fue contagiado por las heces de otro animal o del ser humano. Él los come y obviamente empieza el ciclo. El ciclo, es decir, que puede tener la tenia, ¿cierto? O puede tener los quistes en su músculo. Pregunta, ¿ellos también pueden sufrir de neurocisticercosis? Sí. ¿Quién es el otro? Ese es la tenia sólida. ¿Y la otra tenia, cuál era? La sagi de las vacas. ¿Correcto? Y las vacas también pueden tener lo mismo. Ahora, que es menor que nos contagien a nosotros, sí, es en menor grado. Ahora, ¿qué necesito para prevenir?
cocinar bien la carne para que esos quistes se eliminen. Si no cocino esa carne, o tengo verduras que estoy cultivando y contamino un río con las heces de un animal o ser humano, definitivamente también puedo adquirirlo a través de los alimentos mal cocidos. Y lo mismo, y empieza un ciclo en el ser humano, que come estos alimentos inadecuadamente, hace la enfermedad de teniasis, ¿correcto? Y si no tiene la buena higiene, ¿qué tengo que hacer en todo caso si es que no tiene neurocisticercosis, pero sí tiene tenia, para evitar un ciclo a los familiares o a la comunidad? Desparasitarlo. Por eso que los seres humanos al menos se tienen que desparasitar una vez al año o 2 veces al año. ¿Correcto? ¿Qué más? Y si no, puedo tener inclusive pacientes con neurocisticercosis, ¿cierto? Sintomáticos o asintomáticos. Y vamos a ir viendo esa característica que a veces es preguntada en algunos exámenes. Les presento, miren, ahí está la tenia. ¿Cómo se llaman estos segmentos? Proglótides. Mientras más lejos significa que son los más antiguos, ¿cierto? Los maduros, y recuerden que cada proglótide es hermafrodita, es decir, se autofecunda. Llegan a estos que son más pesados, porque ya los huevitos son miles y están ya generando una bolsa mucho mayor. Estos son los que se desprenden, lo que elimina la tenia y lo que contamina a otro ser humano o a los animales. Y esto se ve en forma microscópica, ¿verdad? Es un corte, es una esfera. Todos estos hay miles acá. ¿Correcto? Si yo hago un corte, puedo encontrar, ¿cómo se llama esa estructura? Que tiene ganchitos, ventosas, escolmas. Y eso es la larva madura, que es la que va a llegar, obviamente, al torrente sanguíneo. Si lo queremos sacar, todos estos es la carne de un cerdo infestado por cisticerco. Si quiero sacarlos, individualizarlos, estas son las formas, de diferentes tamaños para diferentes seres humanos. ¿Cierto? A disposición del cliente, al gusto, al gusto. Vamos a ver entonces que todo empieza con que el paciente tenga teniasol, ¿cierto? La envoltura se disuelve en el estómago, ¿cierto? Con los ácidos gástricos, y después se libera el embrión. El embrión, correcto, vamos a ver que puede evolucionar a la parte adulta, que es la segunda imagen, la de en medio, o los huevitos pueden traspasar lo que es la membrana del epitelio del intestino. ¿Y llegar a dónde? A sangre. Esos puntitos blancos que ustedes ven son los cisticercos. Este es el intestino. Sus huevitos, la forma adulta, y los huevitos empiezan a circular por la sangre, llegan a los músculos y obviamente se instalan o llegan al sistema nervioso central. ¿A dónde más pueden llegar? A la retina. Correcto. Se puede tener. Y ahí está la sustancia, ven. Repito. Miren esa gráfica. Esta es una tenia y tiene una sustancia. ¿Recuerdan alguno ha visto el caracol de tierra? Cuando se desplaza, si es que han tenido la oportunidad de tenerlo en su mano, ¿cierto? No les ha dado alergia, pero cuando camina, ¿qué deja? Un rastro de baba. Esa baba, entre comillas, es una sustancia que secreta la misma tenia y los huevecillos que la envuelven. ¿Cómo se llama esta sustancia? Teniastina. Es la que obviamente inhibe una sustancia que se llama proteasa serina, que es la que reconoce el sistema inmunitario y empieza la cascada inflamatoria. Pero si tú produces una sustancia que evita la activación de esa serina, ¿correcto? No hay respuesta inmunitaria. Por lo tanto, no vas a tener eosinofilia, por ejemplo. ¿Correcto?
Y tampoco vas a tener respuesta. Este es el músculo cardíaco, miren. Miles de cisticercos sembrados en el músculo, y ni qué decir en el cerebro, y ahí están varias bolsitas. Y justo lo que les decía, que a veces tenemos pacientes que pueden tener cisticercosis o neurocisticercosis sin generar mayores síntomas. ¿Por qué? Por esta sustancia. ¿Cómo se llama, doctores? Repitan, por si acaso no les vaya a venir en la pregunta. Tenías. Ahí sí despertaron. Muy bien. ¿Qué tal, doctora Paz? Entonces, recuerden que esa sustancia evita o evade la respuesta inmunitaria, y muchos parásitos intestinales no solo tienen la teniastina, sino también tienen otras sustancias similares que hacen que no haya respuesta inmunitaria. Recuerden eso. Estas son las fases. ¿Cómo la iremos? Obviamente, el quiste va a depender del tamaño, que crezca o no, si es en el tejido, por ejemplo acá, y acá está el escólex, ¿cierto? Y todo esto es su bolsa llena de líquido. Eso es una fase vesicular. Puede ser mediana o grande, o pueden ser lesiones pequeñas y múltiples, pero que tienen esta característica. No hay edema cerebral, no hay edema alrededor, solamente que está alterando por efecto de masa. Ahora, ¿cuándo empieza la respuesta inmunitaria? Cuando se empieza a degenerar, obviamente porque ya no tiene sustrato, y empieza a generar un halo. Cuando tengan una imagen, sea en resonancia, que es la mejor para detectar edema, van a ver un halo grueso, a diferencia de la imagen anterior. Cuando tengan este halo, o en otra imagen o secuencia de resonancia, o fase que le dicen de la resonancia, vamos a ver que esta parte es cuando ya el sistema inmunitario ha detectado al quiste. Y cuando detecta al quiste, salud doctora, ¿qué vamos a tener? Recién la manifestación de dolor de cabeza o cefalea. Correcto. Pero cuando ya está el quiste pasando de vesícula a fase coloidal. Correcto. Y después vamos a tener una fase que se llama nódulo granular, o simplemente también le conocen los neurólogos como granuloma quístico. Ojo, granuloma por lo general se asocia a tuberculosis, ¿cierto? O a respuesta inmunitaria frente a un hongo o a un microorganismo que es difícil de eliminar. ¿Para qué? Para que llegue a la fase de calcificación, porque si es difícil de eliminar, el cuerpo dice, bueno, que se quede, pero lo calcifico. Pregunta, cuando tengo calcificaciones en el sistema nervioso central, ¿son focos epileptogénicos? ¿Correcto? Ténganlo en consideración. Bueno, miren, por ejemplo, ahí está la fase coloidal y entre la fase nódulo granular. Miren, a diferencia del quístico, el cuerpo lo trata de reducir a su máxima y mínima expresión y después lo calcifica. Estos son la tabla para la parte de clasificarlo desde el punto de vista imagenológico. Ojo, a diferencia del clínico, que son solo 4, vean acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 para poder clasificarlo. Eso ya lo llevarán en neurología, yo ya no los voy a generar más de eso. El mensaje siguiente es que la neurocisticercosis puede presentarse con cualquier síntoma neurológico, desde asintomáticos hasta inclusive focalizaciones.
y dependiendo de la zona en donde se ubica. Más frecuentemente, ¿qué son crisis epilépticas? Pregunto, si son crisis epilépticas, ¿dónde está localizado? En el parénquima, ¿no? En el tejido, en el parénquima. ¿Correcto? Y si hay hipertensión endocraniana, en los ventrículos o en el sistema, ¿cierto? Ventricular de líquido cefalorraquídeo. Ese es el mensaje, acuérdense, ya van diferenciando para que la parte práctica sea más sencilla. Miren, ahí están todos los síntomas o manifestaciones clínicas que pueda tener un paciente. Epilepsia, ¿qué significa? Lesión en el parénquima. Obviamente los quistes, ¿no? Dolor de cabeza o cefalea, ¿dónde se encuentra? En cualquier parte localizada. ¿Por qué? Porque si ya ocupa espacio y es reconocido, genera edema. Edema significa dolor o cefalea. Hipertensión en el sistema ventricular. Perfecto, doctores. Hay algo que tienen que conocer o saber. ¿Qué necesito para diferenciarlo? Cefalea sola puede ser epilepsia, puede ser inclusive inicio de la hipertensión. Pero si ya tengo náuseas, vómitos y papile de EMA, eso es signo de hipertensión endocraniana. ¿Correcto? Pregunto, si tienen estos síntomas en un caso clínico o en la vida real de un paciente, ¿le hacen función lumbar? ¿Quién No. dice sí? ¿Quién dice no? No se puede. A ver, doctor, sosténme clínicamente. Al hacer función lumbar te va a descender a los... Se va a enclavar, Se va a ¿cierto? enclavar. El cerebro o el agujero occipital Pasa todo. pasa el tejido, ¿cierto? ¿Y comprime qué? Justo qué pasa por eso también. El bulbo interno. ¿Y qué hay en esa zona? Procesos respiratorios, ¿cierto? Y cardíaco. Ese el paciente puede morirse de todas maneras. Pero ¿qué pasa, doctores, si hay lesión en el tallo? Los vómitos. ¿Qué pasa? Se comporta como una hipertensión, ¿no? Ese es el mensaje, ¿cierto? Se comporta como una hipertensión. ¿Van a tener papiledema? No, esa es la diferencia. Así pueden diferenciar clínicamente. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Ese datito, quédense grabado. Porque les dije también, ¿quién podría decir sí? Nadie se puede. Ya yo. Sí se puede a veces, pero va a depender de algunas características que les voy a mostrar según la clínica sueca, la guía sueca. Ahora, y todos estos, por ejemplo, en la clase también del lunes les dije a mis alumnos, síndrome psíquico, trastornos mentales, digamos. Por ejemplo, puedo tener mi compañero que es catalogado, ¿cierto?, con un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y de repente tiene neurocisticercosis, claro. Por eso ya les he dicho, menores de 40 sospechen en neurocisticercosis, porque es la primera causa, ¿no? Primera causa. Ojo. Y bueno, después tengan síndrome meningio, compromiso de pares craneales, no, le dio una parálisis. No, ese es un virus, ya. Ella hasta lo solito va a evolucionar, mándalo a terapia. ¿Cierto? Me ha pasado un caso, cuando era residente y estaba rotando en el instituto. Llegó un paciente al consultorio y el doctor dijo, no, tómale una tomografía. Hasta que nos sorprendimos, nos estábamos rotando. ¿Por qué una toma? No, pero si está solamente paralizado de aquí para abajo. Y verdad, en la tomografía salió una zona muy particular. ¿Recuerdan el homúnculo de... ¿cierto? ¿Dónde estaba la mano? ¿Dónde están los miembros inferiores? ¿Dónde la cara, la cabeza sobre todo, no? Y tenía un neurocisticercosis. Y no era nada de virus porque el paciente había recibido también corticoides. Entonces vean que cualquier clínica puede ser, pero ojo, dentro del rango de edad. Antes de pasar a eso hay unos criterios, ¿cierto? Siempre a mis alumnos y los que rotan conmigo les digo que hay 4 pilares en infectología: el criterio epidemiológico, el criterio clínico, el criterio laboratorial y el criterio imagenológico.
en este tema en particular, al igual que tuberculosis, se cumplen los cuatro, ¿cierto? La crianza o contacto con pacientes que hayan tenido teniasis. Ese sería mi criterio epidemiológico, ¿cierto? Criterio clínico, bueno, ya lo hemos visto ahí que tiene un nombre, ¿cierto? Criterio laboratorial, vamos a ver cómo se diagnostica. O ya saben, ¿qué se pide para diagnosticar laboratorialmente? Porque puedo pedir un hemograma, ¿va a tener eosinofilia ese paciente? No, pero porque ya hemos visto que tiene una sustancia que bloquea la respuesta inmunitaria, por lo tanto, no va a representar mayor cosa. ¿Correcto? ¿Y qué más? Y las imágenes, que pueden ser tomografías o resonancias. Miren, acá en criterios de neurocisticercosis hay mucha variabilidad de criterios. Pero este señor, ¿cierto? Del Bruto, que es un neurocirujano, trató de hacer esos 4 criterios que les he mencionado. Pasen, doctores. Entonces, miren. Bueno, ¿quieres confirmar tu diagnóstico? Tómale una biopsia, pues. Pregunto, ¿a todos hacen biopsia cerebral? No, bien difícil, ¿no? Otro, en la retina. No, doctor, hasta que veo lucecitas hipertensas. Toma la presión, está normal. ¿Por qué me da lucecitas, doctor? Hasta que tengo una mancha negra en la parte externa. No puedo ver, para este lado está negro acá. ¿Qué ha pasado? No, sí, hace años he tenido de repente un derrame. Esos casitos hay que ver. Y los médicos generales se han perdido algo muy importante que hace años sí se tenía. Tenían su otoscopio. Apagaban las luces y veían al paciente. Podían dilatar también con gotitas y hacer un examen y podrían encontrar esto. Ahora casi ya no se hace, salvo en los centros cuando les toman un caso clínico. Demostración del escoles en un estudio de neuroimagen. Esa es la base. Uno, para sospechar. Pero ya les he dicho que tiene muchas diferentes manifestaciones clínicas, inclusive hasta psiquiátricas. Y vean, acá está todo lo que les he dicho. Cisticerco en el sistema nervioso central y fuera, evidencia de contacto doméstico ¿con quién? Con alguien que tenga teniasis o críe cervical. Vamos a ir pasando, por ejemplo, esta es una biopsia del sistema nervioso central que le han hecho y vean, acá está el quiste, acá está el escoles con sus ventosas, ¿correcto? Y esta es una lesión en la retina, una lesión circular quística. El paciente no veía lo que les estaba mencionando, o tenía lucecitas y visión borrosa. Y bueno, la neuroimagen. Miren, múltiples quistes. ¿Hay edemas? No hay, pero ahí están los escoles. Y ese es un paciente asintomático. Ese es el diagnóstico, doctores. ¿Cuál es? Westerblot. El Westerblot, pregunta de examen. ¿Qué detecta? Antígenos. Los antígenos que se encuentran en esta línea. Vamos a ver que muchos recuerdan este término, ¿cierto? También es otra metodología para detectar anticuerpos. Pero miren, ¿qué es lo que pasa? Y preguntas de exámenes. ¿Con quién tiene reacción cruzada? Con hidatidosis y con un parasitosis del perro. Immunoleptis blanda. Entonces, pregunto, ¿cuál de los dos es mejor? Westerblot. ¿Correcto? No vayan a marcar el ISO. Por favor, no vayan a marcar el ISO. El doctor Alemir Vargas le encanta poner esa pregunta. Todos marcan el ISO, no sé por qué. Ya, otro mensaje, doctores. La neurocisticercosis se basa principalmente en neuroimagen. ¿Y cuál es el examen de laboratorio? Westerblot. Entonces, pregunta, neuroimágenes, ¿cuál será mejor? ¿La tomografía o la resonancia? Claro, la resonancia tiene mejor imagen, mejor profundidad.
pero tiene también sus limitaciones. En el instituto, en la guía de Lima dice, bueno, porque tienen los dos, porque tienen su resonador y tienen su tomógrafo. A todo paciente le toman las dos. ¿Por qué? Porque la resonancia no capta calcificaciones en el cerebro. Esa es su limitación. ¿Quién capta calcificaciones? La tomografía. Pero la tomografía no detecta lesiones en el bulbo ni en el tallo. ¿Quién lo detecta? La resonancia. ¿Y por qué sería importante saber si tiene o no lesiones en el tallo o en el bulbo? Por si genera una hipertensión craniana. Por ahí va, por ahí va. Pero ¿por qué sería? Porque si yo no discrimino, es decir, no discierno si tiene o no tiene, y yo le doy el tratamiento ¿a dónde va a llegar? A la membrana, a debilitar a la membrana. ¿Correcto? ¿Y qué va a generar si debilita la membrana? Que ya no produzca la tenias Tina. Entonces se descubre, se deja en descubierto y el sistema inmunológico viene, lo ataca. ¿Y qué les he dicho que cuando lo ataca, qué hay? Colectar. Edema. ¿Y qué pasa si tengo cistis cervical en el tallo? ¿Va a ser edema o no? Se va a morir el paciente. ¿Me dejo entender? Por eso es la importancia. Por eso en Lima le piden los dos. ¿Correcto? Tanto tomografía como resonancia. Pero acá le piden una sola. ¿Cierto? O, ya, pues si tienen que elegir, ¿cuál elegirían? Ya, pues la resonancia, porque lo que quiero ver es que no tenga lesiones en el tallo. Porque si inicio el tratamiento antiparasitario, voy a generar edema y el paciente se va a morir en mis ojitos, delante mío. Hagan lo que hagan, no van a hacer mayor cosa. Pónganle pulso, lo que quieran de corticoides y no van a sacar los pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa, miren, falsos positivos o falsos negativos, ya sea en cualquiera de las dos. Les voy a presentar una imagen. Háganlo ustedes. Miren, una lesión quística, ¿cierto? Hay proceso inflamatorio, hay edema, sí hay edema. Es un tumor, ya sea primario o ya sea secundario por metástasis. Entonces, una imagen no me da el diagnóstico. Por ende, tengo que pedir el Western Blot. Ese es el mensaje. Imagen más Western Blot. No se manden así nada más. Aunque he visto colegas neurocirujanos y neurólogos que se mandan unas veces así nada más. Pero ya les estoy dando el dato. Ahí está la imagen. Parece un escoles, ¿no? Dentro, ¿no? Pero en realidad no, es una masa de células que está generando todo un edema. Estas son las fases, mírenme, en imágenes. Desde calcificaciones, quistes sin respuesta inflamatoria, quistes con bordes irregulares sin respuesta inflamatoria, quistes únicos con respuesta inflamatoria y inclusive lesiones en procesos de degeneración con edema perilesional. ¿Y qué decir? Como decían en Lima mis maestros, el signo de la coladera. Un montón de quistes. Aquí, sin respuesta inflamatoria, aquí con zonas de edema cerebral, calcificaciones e inclusive signos de hidrocefalia por la obstrucción del sistema ventricular. Mensaje: la neurocisticercosis parenquimal que da epilepsia, está en el tejido. La neurocisticercosis extraparenquimal, es decir, en los ventrículos, hipertensión. Ese es el mensaje, ¿ya? Ahí está el quiste, granuloma, calcificación, son las tres fases clínicas
identificables en imagen, a diferencia de la clasificación que ya les he mencionado de las tomografías o resonancias. La evolución es variable y hay que ver el riesgo de sobreinfección bacteriana, porque el parásito no se va solo, arrastra bacterias a veces. Y a veces puedes tener neurocisticercosis con meningitis, que ya vamos a ver, o absceso cerebral. Muy bien, doctores, vamos a ir avanzando para poder ver. Miren, estas son las lesiones intraparenquimales e inclusive el quiste con captación de contraste. ¿Qué significa? Edema, reconocimiento del sistema inmunitario. Y veamos que los quistes, vuelvo a repetir, es hipertensión endocraneal. Ahí están más imágenes. Algo que les quiero transmitir es que traten de ver, no memorizarse, pero reconocer patrones de imágenes que les va a ayudar a reconocer una patología. Y vean que les he mostrado que hay inclusive tumores o otras lesiones que pueden dar falso positivo solamente por la imagen. Y otra cosa, en la base del cerebro, ¿cierto? Hay zonas que también son desnudas y no se encuentra lo que es la barrera hematoencefálica. Acá se le llama la cisticercosis racemosa a un solo quiste, pero que en las zonas descubiertas parece como si fueran ramos de uva, pero es un solo quiste. Cuando les pregunten cisticercosis racemosa, no son varios quistes, es un solo quiste que por la anatomía pareciera que tuviera varios a la vez, pero es una sola membrana. ¿Correcto? Y el tratamiento, miren, este es un dato anecdótico, lo tomé del doctor del Instituto de Ciencias Neurológicas, sus diapositivas, es que, por ejemplo, antes el reporte de casos no tenía tantas limitaciones. Por ejemplo, ahí está la imagen, obviamente más chiquito, aparecía la foto del paciente. Se juntó un neurocirujano con un veterinario. El veterinario dijo: mira, he experimentado con praziquantel, les he dado a mis cerditos que tenían cisticercosis. Después de 2-3 meses los maté, ¿cierto? Busqué los quistes, ya no habían quistes, ¿correcto? Y el neurocirujano dijo: uy, yo tengo unos 3-4 niños. Eso fue en México, ¿ah? Ojo, esto es real. Y dice: a ver, intentemos darle a los niños. Uno de ellos es el que tenía muchas convulsiones, correcto, era un menor entre 6 y 7 años, y le empezó a dar praziquantel. Tuvo mucha suerte, porque miren, el praziquantel es muy tóxico, ojo, y si no ajustas la dosis de acuerdo al miligramo por kilo de peso de los niños, puede generar inclusive efectos también neurológicos, como cuáles, convulsiones, obviamente por acumulación dentro del líquido cefalorraquídeo. Y el otro es que genere desmielinización y empiece a tener el paciente compromisos o parestesia también. ¿Qué más? Bueno, pero este niño se salvó, dejó de convulsionar, entre comillas, se curó. Correcto, y como todo en medicina siempre hay dos bloques, ¿no? Alguien que te apoya y hay contreras, ¿no? Felizmente que creo que no tengan el apellido Contreras. Es que me refiero a los que dicen: no lo uses, es tóxico. Y se empezó a hacer en el mundo esos dos grupos. Y empezaron a estudiar, ojo, en el tiempo el praziquantel, en el grupo que recibían los niños, empezó a generar muertes. ¿Por qué creen? Por lo que les he explicado. Había lesiones en el tallo. El paciente se edematizaba con la respuesta del tratamiento y se moría. Pero ¿qué ocurrió? Después vino el albendazol, hicieron dos grupos, ¿cierto? Algunos que dijeron dale albendazol, otros praziquantel, y actualmente dicen: hay 3 posiciones, hay 3 tipos de tratamiento. Praziquantel solo, que ya se ha dejado mucho de usar, albendazol solo, ¿cierto? O la combinación de praziquantel con albendazol. Y miren, ahí están los argumentos, los antitratamientos, ¿no? Igual, pues si se va a morir,
ese bicho está arriba, tengo el sistema inmune, ¿cierto? Al igual lo va a desaparecer o lo va a calcificar. Pero vean que los estudios, y esto fue en Lima, estos son los estudios acerca de neurocirrosis cerebral. Los niños, adultos y todos los síntomas neurológicos, incluyendo signos de hipertensión endocranial o gastrointestinal. ¿Por qué? Porque los pacientes que tenían neurocisticercosis, lo más probable es que también tenían teniasis. Correcto, tenían las dos infecciones. Y vean que los resultados con albendazol, porque esto fue en el Instituto de Ciencias Neurológicas de Lima, empezaron con el albendazol. ¿Qué pasó? A disminuir en comparación al otro grupo el número de convulsiones. Empezaba a disminuir. Y de ahí empiezan, y miren, sale lo que es estas guías. ¿Cuál es el tratamiento que se propone ahora? Praziquantel y albendazol. Es seguro. ¿Y dónde surgió eso? En Perú, en el instituto. ¿Correcto? Las guías en el mundo se basan en los estudios que han realizado acá en el instituto. ¿Y qué tengo que usar? Dexametasona. Igual también los neurólogos del instituto, porque en las guías aparece ¿cuánto? 6 miligramos para usar de dexametasona. Pero ellos dijeron, a ver, sigamos en nuestra corte, nuestro seguimiento de los pacientes, y dijeron, aumentemos. ¿Por qué? Porque todavía tenían pacientes con convulsiones o cefaleas, post tratamiento o durante el tratamiento. Por eso que, si les preguntan en el examen, ¿cuánto es la dosis de Dexa? 8 miligramos. Si les pregunta el MINSA, 6. Ahí está. Miren, la ITSA, que es lo que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, se basa justamente en los estudios de Perú. Y ahí menciona, cuando tengas cisticercos, ¿de cuánto? De 1 a 2 nada más, pero viables, vivos, en el estudio de imágenes, vas a utilizar solo albendazol. ¿Cuánto es la dosis, doctores? 15 miligramos por kilo día. ¿Correcto? Y lo fracciono en 2 tomas, es decir, cada 12. ¿Correcto? ¿Cuántos días tengo que darle? Mínimo 10 días, mínimo. Cuando tengo más de 2 cisticercos viables, es decir, más lesiones, ¿qué tengo que utilizar? Una combinación, ¿cierto? Sumar albendazol, 15 miligramos kilo día, y praziquantel, 50 miligramos día. Igual, fraccionados cada 12 horas. Mínimo 10 días. Después, si tengo lesión, obviamente, hasta 1 o 2 semanas. Y vamos a ver, dependiendo de la localización, y acá está algo muy interesante, vean. Intraventricular y subaracnoideo. Y puedo darles por periodos prolongados. Pero cuando se ubican, según la ITSA, en esto. ¿Correcto? ¿Puedo darle ciclos? Claro que sí, doctores. Puedo darle ciclos de tratamiento a mis pacientes. ¿Cuántos ciclos puedo darle? Hasta 6 meses o hasta 1 año. Pero tengo que monitorizar la función hepática, porque los antiparasitarios son hepatotóxicos. Me elevan TGO y TGP. Es como el tratamiento de tuberculosis. ¿Qué pasa si empieza a elevar TGO y TGP? Se suspende. Correcto, doctores. Correcto. Y bueno, ahí está cómo sería el actuar de los médicos frente
a neurocisticercosis parenquimatosa con quistes viables. ¿Qué dice? Antiparasitarios o antiparasitarios, según la guía de ICSA, ya les he dicho, albendazol o albendazol más praziquantel. Pero no nos olvidemos de algo. Corticoides. ¿Cuál es la que hemos dicho? Dexametasona. ¿Cuántos al día? 8. 8 miligramos al día. Si es que yo les pregunto. ¿Cierto? Si es que viene en el examen. ¿Correcto? Si es que viene en el MINSA. 6, porque la guía todavía sigue siendo aquí. Para su práctica, 8. Ahora, de 1 a 5, más de 5 quistes y más de 100 quistes. Cuando estén aquí se considera grave y lo más probable es que sí esté en el tallo encefálico. Por lo tanto, aquí, ¿qué tengo que usar? Corticoides a altas dosis. ¿Correcto? Puede ser 1, 2 o 3 días antes, idealmente, de empezar los antiparasitarios. ¿Correcto? Si es que se deciden a utilizar el tratamiento antiparasitario. ¿Qué tengo que hacer? Miren, en todos. ¿Qué utilizan? ¿Tomografía o resonancia? Al seguimiento. Resonancia. Resonancia. Tomografía es 100 o hasta a veces 8 veces la irradiación de rayos X. O sea, van a estar irradiando al paciente. Resonancia. Resonancias es para el seguimiento. Lesiones con realce, ya lo reconoció el sistema inmunitario. ¿Correcto? Acá hablan de encefalitis. ¿Qué dice? No antiparasitarios. Por ejemplo, cuando tengo signos de encefalitis o tengo más de 100 lesiones con sintomatología, el consenso es no dar antiparasitarios. El paciente se les va a morir. ¿Estamos de acuerdo? Miren, que hay excepciones. Acá, si es leve, tampoco debo de usarlo. Cuando es moderado, antiparasitarios con corticoides, pero a altas dosis en el moderado. Y cuando ya es severo o tengo una infestación, eviten mejor de dar tratamiento o recomendar tratamiento. ¿Quistes calcificados? Pues no lo tengo que dar, ya está calcificado. Lo que hay que evitar es la convulsión. Aquí, veamos, los oftalmólogos, ¿qué hagan su chamba? ¿Qué les hace? El quiste. ¿Recibe tratamiento? No recibe tratamiento si solamente está en el quiste. Es cirugía nada más. ¿Qué más tenemos? Hidrocefalia con quistes no viables. ¿Qué dice? ¿Y qué tiene que hacer el neurocirujano? Hacer su derivación. Miren, hidrocefalia con quistes no viables, no den antiparasitarios y deriven. Pero si los quistes están en crecimiento, son gigantes o están dentro de la parte ventricular, ahí sí tengo que darle corticoides antiparasitarios, pero tengo que vigilar los signos de hidrocefalia. Y si tiene hidrocefalia, derivación también. Pero se hacen los tres, siempre y cuando tengan signos de hipertensión endocraniana. Mensaje, antes de terminar el primer tema. Los antiparasitarios parecen ser beneficiosos, pero no me tengo que olvidar de qué, del corticoide. Y si es posible iniciar 1, repito, 2 o 3 días antes de empezar el tratamiento antiparasitario, sería la mejor opción para sus pacientes. Y más aún si es que están con más de 100 lesiones en el cerebro. ¿Cuál es el diagnóstico entonces, doctores? Imagen y Western. ¿Cuánto es la dosis de albendazol? Y 15 miligramos por kilo día fraccionado 2 tomas. cada 2 horas o 2 tomas. ¿Y el de praziquantel?
50. 50 miligramos kilo día. Acuérdense, ¿se acuerdan del 0, del 1 y del 5? ¿Cierto? 15 y 50. Nada más. Ah, y el 12, ya no llegan de cada 12. Muy bien, doctores. Ese es el primer tema. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Muchas gracias. El primer tema. Vamos a ir. Les trato de dar lo más sencillo posible. Son preguntas a veces o temas complejos. Les estoy dejando el primer tema ahí en la computadora y empezamos la clase de Meningitis. meningitis, encefalitis Y abscesos cerebrales. y abscesos. Listo, doctores. ¿Alguna duda? Quien les habla a veces cuando a los que no me conozcan y los que no rotan conmigo, pero a mi grupo sí les digo, si es que repito algo, mejor anoten, mejor graben, mejor tomen el mapa. ¿Correcto? Porque es por algo que lo dije. ¿Correcto? Muy bien, doctores. El siguiente tema, vamos a hablar. Bueno, ya me conocen, ya me presenté, así que bla, bla, bla. Empezamos. Esa es ahí está, la introducción. Vamos a ver que en realidad las infecciones del sistema nervioso central son muy complejas y a veces son difíciles de diagnosticar. ¿Correcto? Ya hemos visto un tema parasitario en donde es común, frecuente acá en Perú. Para ustedes lo van a tener que también encontrar, pero hay un subdiagnóstico porque no se sospecha. Y si no se sospecha, por ende, no vas a pedir exámenes. Es un problema de salud mundial las infecciones del sistema nervioso central. Estas infecciones, vuelvo a repetir, significan un desafío diagnóstico para todo médico. Y además es emergencias en realidad. La que pasó, el tema que pasó, no es una emergencia. Recuerden eso, no es tan prioritario empezar tratamiento. Tómense su tiempo, pidan sus neuroimágenes iniciales, pidan su Western blot, ¿cierto? Y valoren si van a iniciar primero corticoide y o junto o esperan después el antiparásito. Entonces son causadas, dicen, por diferentes patógenos. Los principales son los que conocemos los 4, ¿no? Bacterias, virus, hongos y parásitos. Aunque también están los priones, ¿no? Aunque es un ejemplo de en la parte del ganado, ¿no? ¿Han escuchado la enfermedad de las vacas locas? Ya, son por priones. Los priones desnaturalizan la sustancia blanca. En pocas palabras es como empezaran a hacer cortocircuitos y la vaca pues empieza a convulsionar. Y vamos a ver la epidemiología de estas enfermedades. Repito, es una emergencia neurológica la meningitis, la encefalitis y el absceso cerebral. Esos 3 sí son emergencias. ¿Correcto? Hay que actuar lo más pronto posible y tomar decisiones. Vamos a ver que la incidencia es por cada 100.000 habitantes de 2 a 5 personas. ¿Cuánto tenemos en Perú? ¿Cuánto es nuestra población? 33 millones, ¿cierto? ¿Cuántos tendrán meningitis? Del 30 al 50%, obviamente, son los que sobreviven. Del 30 al 50%. ¿Y qué tienen? Aquel que le ha dado meningitis tiene secuela. No dice nada, felizmente. ¿Correcto? Siempre tienen secuela. Sin embargo, por ejemplo, si les da en edades tempranas, en menores de 5 años, obviamente la plasticidad cerebral permite tener otros circuitos y enmascara las secuelas. Pero siempre va a haber una secuela. Cuando diagnostiquen, vean a un paciente con el diagnóstico de meningitis, sí o sí va a tener un grado de secuela. Mientras más se va alejando la edad, obviamente la secuela va a ser notoria. Y vean, hay grupos. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Y quiénes más? Las 2 extremas, las extremas edades de la vida.
Pregunto, ¿hasta cuándo madura el cerebro? ¿Alguien sabe? Hasta los 20, hasta 22 años. Madura el sistema nervioso central, su cerebro. Así que si tienen su flaco y le dicen que es maduro, el flaco les tiene que decir, sí, soy maduro, porque todavía no he cumplido mis 20 años. O mis 22 años. No lo juzguen, no lo juzguen. Entiéndalos nada más. Y si le dio meningitis, ya saben que tiene, ¿cierto? ¿En qué predomina? ¿En quién predomina? Varones. Voy a comprar mi secular. Algo más. Tiene que ver algo las estaciones, aunque ahora ya solamente se diferencian en dos casi, ¿no? Calor y frío. Invierno, invierno, invierno. ¿Cierto? Y prima. Verano. Acuérdense, esos son los periodos. ¿Quiénes son los agentes? Bacterias y virus. Vamos a empezar. Antes de pasar a la etiología y aprendan algunas características, es la definición. Ahí están las 3 patologías que son emergencias neurológicas. Empecemos con la meningitis. ¿Qué es la meningitis? Doctor, es la inflamación de las meninges, perfecto. Es lo único que necesito que sepa. Y es la inflamación de las meninges. Pero acá hay una definición muy interesante. Es la colonización. Primero tiene que llegar el germen. Ya les he dicho que hay pasos, ¿cierto? Zonas descubiertas en donde los microorganismos pueden pasar libremente. Y inflamación, infección del líquido cefalorraquídeo. Y las membranas que envuelven estas. ¿Cuáles son? La aracnoides y pia madre. ¿Cómo se llama? Leptomeningitis. Recuerden ese nombre. ¿Qué más? Encefalitis. Obviamente ya no va a ser solamente el compromiso del líquido o de las meninges, ¿no? Sino que ya va a ser propiamente la inflamación del tejido encefálico o el parénquima cerebral. ¿Correcto, doctores? Y finalmente, ¿qué sería el absceso? Pues una colección que forma, obviamente, material purulento, células inflamatorias y los mismos microorganismos o restos del microorganismo o microorganismos que puedan haber llegado. Y a que ahora recuerden, no solamente es un solo germen. Actualmente se habla de las coinfecciones, es decir, que sea más de un germen el que genere la etiología de cualquiera de las 3 presentaciones que estamos hablando el día de hoy. ¿Está claro, doctores? Y veamos cuál es la clasificación. Agudas, menos de 5 días. Algunos hablan de 3 a 5 días, es decir, el tiempo de enfermedad desde que inicia hasta que da las manifestaciones del dolor. Y crónica, más de 4 semanas, pues obviamente se relaciona mucho con el absceso cerebral. Pero también puedo tener cuadros de meningitis y encefalitis crónicas. Claro que sí, doctores. Sí puedo tener cuando es más de 4. Uy, acá como un error es subaguda y tiene que ser mayor a 5 días. Otros hablan de 5 a 7 o de 7 a 10 días, dependiendo de la literatura que ustedes revisen. Por ejemplo, ¿cómo puedo adquirirlo? Cualquiera de las 3 manifestaciones o síndromes, ya sea en la comunidad o ya sea a nivel hospitalario. ¿Correcto? Ahí están las etiologías, por eso es importante la historia clínica. Muchos no revisan la cavidad oral en sus pacientes. Ojo, ese es un detallazo. ¿Por qué? Porque ahí puede haber el foco infeccioso. A veces nadie se olvidan
odontólogo. ¿Cierto? Nadie lo llama. Pobrecito, está buscando en el hospital sus pacientes. ¿Habrá alguno que tenga caries? Así pregunta. No, están preguntando las complicaciones. Alguien si tiene un absceso, una celulitis, una otitis, una meningitis. Eso están buscando ellos. ¿Por qué? Porque por continuidad, ¿cierto? O por las vías que vamos a mencionar más adelante. Y en el hospital, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Cirugías. Muy bien, doctora. Cirugías. ¿Correcto? Cualquier cirugía es potencialmente, ¿cierto?, ocasionar una bacteremia y después llevar a la meningitis, encefalitis o inclusive absceso. Estos son los factores de riesgo, doctores, y que siempre les explico a mis pacientes. Y hay que ver el rango de edad, sin olvidarse del sexo, porque acá ¿quién es más prevalente, doctores? Varones. Entonces, cuando ustedes se encuentren en una pregunta, un casito clínico, varón de tantos años, que tiene una lesión, ¿cierto?, dentaria y que empieza a tener fiebre, cefalea, convulsiones, focalización y todos los signos meningios que puedan ustedes tener, ¿cierto? ¿Qué más? La parte demográfica, ¿correcto? Recuerden también en la parte de la estación, aunque es muy marcado, más es el frío actualmente, y ver qué patógenos son los culpables, y eso está muy relacionado con la edad. Y otro punto, clasifiquen a sus pacientes para que los enfoquen de manera correcta, es decir, un enfoque diagnóstico es, pregúntense, ¿frente a qué tipo de paciente estoy? ¿Inmunocompetente? ¿Inmunocomprometido? ¿O inmunosuprimido? ¿Por qué? Porque en esos tres hay una variación del enfoque diagnóstico y hay una variación de la prevalencia del agente etiológico probable. ¿Les han explicado de esa manera? ¿No? ¿Nada? Mis alumnos, ¿quiénes están por acá? Nadie, se están escondiendo, ¿no? Muy bien, acá empezamos lo bueno. Primero, etiología bacteriana. ¿La bacteria qué puede dar? ¿Meningitis? Claro que sí. ¿Meningoencefalitis? Claro que sí. ¿Absceso? Claro que sí. ¿Da encefalitis? Poco probable. Poco probable. Mírenla. Por eso les estoy poniendo esas siglas. MN es meningitis pura, es decir, inflamación y signos meningios. Meningoencefalitis es la combinación de meningitis y encefalitis, combinación. Y también puede llevar a abscesos. Y vean, en Perú, definitivamente lo que tengo que siempre tenerlo como agente etiológico es la tuberculosis. Eso tiene que estar ya en mi lista de diagnósticos diferenciales, doctores. Pero ahora, ¿qué pasa con los rangos de edades? En recién nacido, porque quien les habla, como les digo, labora en un hospital materno-infantil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que aprendan los que rotan conmigo ese cuadrito. Y cuando doy la clase, ese cuadrito. ¿Cuál es el de recién nacidos? A ver, doctor, ¿qué dicen? Streptococcus agalactiae. Ese es el principal agente de sepsis neonatal bacteriano. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde encuentran el Streptococcus agalactiae? Perfecto, en la mamá. ¿En dónde? En el pezón. ¿Cierto? ¿Y dónde más? En el canal vaginal. Entonces, un factor de riesgo es nacer parto vaginal. Y si tiene factores de riesgo, como prematuridad o un Apgar bajo, lo más probable es que se va a infectar, ¿cierto? Y va a ser sintomatología. A diferencia de uno que es recién nacido término y no tenga ninguna otra comorbilidad. ¿Estamos de acuerdo? Miren cómo van analizando los casos. Y Escherichia coli y listeria. ¿Dónde está la listeria? En el canal vaginal. ¿Y en dónde más? Y en la zona perianal de la mama. ¿Correcto? Ojo, tengan cuidado. Pero la listeria ataca más al inmunocomprometido
y es mucho más agresivo con el inmunosuprimido. ¿Correcto? Lactantes, Haemophilus influenza tipo B y rickettsias. Bacteria, Haemophilus influenza, pero hay una vacuna que los protege, ¿cierto? Pero recién se pone a los 2 meses. Así que tengo potencialmente que los primeros 2 meses pueda generar un problema respiratorio, diarreico y que te termine haciendo meningitis. En niños, Neisseria meningii y el estreptococo neumonía. ¿Hay vacunas para ellos? Sí, hay vacunas. Se da también a los 2, 4 y 6 meses. Y hay un refuerzo. Ahora, la Neisseria meningitis, prima hermana de quién es? ¿Qué tipo de bacteria es? Diplococo. Y al ser coco, ¿qué tipo de bacteria, según la clasificación gran, es? Positivo. Muy bien. ¿Y prima hermana de quién es? De la gonorrea. De la Neisseria gonorrea. ¿Correcto? Y es causante de uretritis, empieza con cuadros respiratorios, digestivos y termina en la meningitis. ¿Y el estreptococo neumonía? Les va a venir en sus preguntas, ¿no? En sus exámenes. El doctor Ademir, que se le ha hecho eso. Clasificación de bacteria, qué tipo de bacteria. A ver, doctores. El estreptococo es un gran positivo, ¿cierto? Estrepto. ¿Qué más? ¿Con qué se trata el estrepto? Cefalosporinas actualmente, ¿cierto? ¿Y si es resistente? Vancomicina. Correcto. La Haemophilus también con cefalosporinas. La Neisseria con cefalosporinas. En adultos cambia la cosa, ¿verdad? Se invierte. Como deja las vacunas de disminuir obviamente su efecto, el adulto se convierte potencialmente en que el neumococo, es decir, el estreptococo neumoniae, genere la causa. Y después el meningococo, porque es la Neisseria meningitis. Y miren ahí, el inmunosuprimido. Aparece Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Legionella, Mycoplasma, es decir, los agentes atípicos. Ahora van entendiendo por qué yo clasifico a mi paciente y me pregunto siempre, ¿estoy frente a un inmunocompetente, a un inmunocomprometido o a un inmunosuprimido? Porque vean los agentes, miren, y con la edad van variando quiénes son los que más prevalecen. Pregunta, ¿con qué se trata la listeria? Con ampicilina. ¿Correcto? Y de ahí, fácilmente, ¿cuál es el esquema de tratamiento inicial para meningitis bacteriana? ¿Qué dicen las guías actuales? Si ya veo que la mayoría de gérmenes responde a cefalosporina, por lo tanto tengo que utilizar una cefalosporina, ya sea de segunda generación o de tercera generación. ¿Correcto? Creo que hay una doctora que quiere entrar, creo. No sé, la veo por la ventana de allá, por acá. Doctor, ¿puedes ver? Un favorcito, disculpa que te moleste. A ver, doctores, entonces miren, y después, ¿con qué se trata? Vancomicina. Correcto, se combina esos dos. Ese es el esquema. ¿Y qué pasa si tengo un inmunosuprimido? Igual, cefalosporina de segundo de tercera, más vancomicina, pero ¿qué le agrego? Ampicilina. ¿Se acabó eso? Piensen en TB, tienen que descartar TB. La parte viral, doctores, hace meningitis, encefalitis y meningoencefalitis. ¿Hace abscesos el virus? No. Directamente no hace abscesos. Ahí vemos agentes infecciosos. Enterovirus siempre son la causa en los pacientes pediátricos. ¿Cuáles son? Ecovirus, Coxsackie y enterovirus, y los serotipos 70 y 71, que son los más preguntados
en los exámenes en el área de pediatría. Segundo, adenovirus influenza o rabia, herpes virus. ¿Recuerdan la familia herpes viridal? Son 8 virus. Pero acá resalta el 1, el 2, ¿cierto? La varicela, 3, citomegalovirus, 5 y el Epstein-Barr, 4. ¿Cierto? Los primeros 5 virus son los que generan más encefalitis. Y después tenemos los retrovirus. ¿El mismo VIH puede generar una encefalitis? Claro que sí, una meningoencefalitis. El mismo VIH, solo el mismo VIH. Y si está en estado SIDA, pues puede haber otros agentes que pueden llegar al sistema nervioso central. El HTLV también es otro retrovirus y genera también a veces una encefalitis. Y finalmente, los poliomavirus, que es el virus JC o John Cunningham, que se da en los pacientes con VIH en estadio SIDA menos de 50 de CD4. ¿Y qué genera? El famoso LEMS, la lemboencefalopatía multifocal progresiva. Y ese virus es como si fuera para las vaquitas, ¿no? Pero es un virus. Genera en el sistema nervioso central del paciente en estadio SIDA todo un desorden. El paciente cambia totalmente su percepción y su relación con el medio y sus familiares inclusive. Parásitos, les hablaba de este sí puede utilizar los 4: meningitis pura, encefalitis pura, meningoencefalitis y generar abscesos. ¿Recuerdan del Toxoplasma gondii? Se encuentra en el gato. Perro, conejo, cuy, roedores, el famoso TORCH, que a veces acá en Perú casi nadie le da importancia. Y las preguntas de exámenes con relación a abscesos, ¿quiénes dan abscesos? Naegleria fowleri, Acantamoeba y Balamutria mandrilaris. Recuerden esos 3 nombres, porque puede venir en el examen. ¿Y qué da? Abscesos. Puede venir un caso clínico. Hongos. También dan las 4 tipos de manifestaciones. ¿Quiénes resaltan ahí? Cipto, Coco neoformans, Histoplasma capsulatum. Principalmente en ¿quiénes? Los hongos. En inmunosuprimidos. Por eso les digo, enfóquense. Porque yo no pensaría en un inmunocompetente pues que tenga criptococo en primera opción, ¿no? Tendría que pensar primero en bacterias y o en virus dependiendo del grupo etario. Y finalmente, me imagino que tendrán un tema de vacunas. A veces hay vacunas con virus atenuados, ¿correcto? Que pueden llevarte a manifestar encefalitis o meningoencefalitis. ¿Cuáles son? Estos 4. Varicela, fiebre amarilla, sarampión y rabia. ¿Correcto? También post vacuna puedo tener a un paciente, repito, dependiendo del estado inmunológico, se puede reactivar. ¿Y qué generar? Encefalitis o meningoencefalitis. ¿Cuáles son las vías de contagio? Vía hematógena, que es la principal pregunta también de examen. Por contigüidad, ya les he mencionado, aquellos que a veces no revisan la cavidad oral, los oídos o no evalúan la parte de senos paranasales. Y la directa, definitivamente por traumas o accidentes en el sistema nervioso central. Esto es solamente para abscesos. En abscesos tengo que ver cuál es la principal. El 50% de las causas son por contigüidad. ¿Correcto? Por sinusitis, repito, otitis, infecciones dentales. Ese es en abscesos. A diferencia, si yo les pregunto por meningitis o encefalitis, ¿cuál es la principal causa? Hematógena. Y la clínica vamos a ir viendo. Los 2 primeros, por lo general,
tienen una evolución aguda. En cambio, el absceso cerebral es subagudo a crónico. ¿Y cuáles serían sus periodos de tiempo? Ahí están. Recuerden que les mencioné en las primeras diapositivas, ¿qué número? 5. Y en el tema anterior, recordar el 1, el 0 y el 5. ¿Correcto? El 5, menos de 5, agudo. De 5 a 7, subagudo. Las meningitis son subagudas. Y bueno, ni qué decir también el absceso cerebral, que puede manifestar entre el séptimo y décimo día, o inclusive evolucionar hasta los 28 días o 4 semanas que hemos mencionado. ¿Cuál es la sintomatología principal que ustedes tienen que reconocer, ya sea en el paciente o en algún examen? Fiebre, cefalea y alteración del estado neurológico. Les pregunto, de los tres, ¿cuál sería el principal? Solo podrían elegir uno. Cefalea, escuché por ahí. ¿Qué más? Fiebre, bueno, puede ser. Esto, doctores. Pregunto, si ustedes tienen un niño y empieza a estar irritado o apagado, y la mamá le dice, así no es mi niño. ¿Correcto? Vamos a la otra edad extrema, al ancianito. Igualito. Se pone irritable, está renegando mi abuelito, mi abuelita. O está durmiendo mucho y me voy, lo quiero despertar igual que al niño. Y no responde. Está durmiendo, somnoliento. Hay un metaanálisis que dice que de los tres, el que más sospecha da, es decir, mayor sensibilidad, mayor especificidad, si quieren hablar con términos valor predictivo, positivo, pues es la alteración del sistema nervioso central, el estado de conciencia para sospechar de meningitis. A diferencia del adulto, ¿cierto? El adulto sí te va a decir, me duele la cabeza, ¿cierto? Tengo sensación de calentura. En cambio, los niños y los adultos mayores, ¿todos hacen fiebre? No necesariamente. El adulto ya casi no hace fiebre. Hace fiebre cuando ya tiene un compromiso muy importante. Igual el niño. Por lo general esos grupos hacen hipotermia. ¿Correcto? Entonces, eso es para que ustedes puedan tenerlo en consideración. Miren los encefalitis, en este caso esta imagen que quiero compartir. Vean cuáles son. Fiebre, está en negrito. Confusión y cefa. ¿Están los tres o no? Ahí está. Se los demuestro. Puede o no haber convulsiones, puede haber otras manifestaciones neurológicas, puede haber o no deterioro de la parte de la alerta, no hay problema. De los tres, es lo más frecuente en encefalitis. ¿Cuál es el más importante según el grupo etario? Confusión o alteración. Y se los estoy demostrando, doctores. En cambio, cuando tengo absceso, ¿cuál sería? Esta es la triada: fiebre, cefalea, déficit motor. ¿Cuál sería el más importante? Cefalea. ¿La cefalea? El déficit motor, mírenme. Parálisis. Inestabilidad. ¿Quién predomina? El déficit neurológico. Cuando tengan déficit neurológico, sospechen de que algo está como proceso expansivo en el sistema nervioso central. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Y finalmente, la meningitis. La meningitis, niños, recién nacidos y lactantes, y adultos. ¿Qué tienen en común? Ya les estoy demostrando. Puede haber ahí la mayor manifestación. Sí, efectivamente, la triada perfecta: fiebre, cefalea
y Ultrasonido. trastorno del sensorio o focalización. ¿Estamos de acuerdo, doctores? He repetido hasta por gusto esas frases, ¿no? Pero bueno. No hay problema, doctores. Pueden seguir durmiendo, pueden seguir distrayendo. No hay problema. Sigan, sigan. Los abscesos que generan un PEIC, un proceso expansivo, hipertensión endocranial, ¿cierto? ¿Y qué más? Déficit neurológico. Miren, efecto de masa que les decía, signos de hipertensión por el efecto de masa, compresión del tejido, ¿cierto? Y focalizan. Los abscesos tienen que buscar un grado de focalización. ¿Qué horas son? Porque creo que ya tienen clase. Vamos avanzando, signos y síntomas, doctores. Esto es lo que pueden ustedes repasar y vean. Neonatos y ancianos es el mensaje. Presentación atípica, pero ¿cuál es el mensaje? Alteración del nivel de conciencia y o focalización. Pero acá, cuando puedan rotar en pediatría, les van a ayudar ese gráfico. Estas son las fases que quiero compartir con ustedes. Miren, para asociar los cambios fisiopatológicos tempranos, intermedios o tardíos, relacionándome con mi clínica. ¿Qué pasa si estoy en el estadio o en la fase 1 del evento temprano? Hay inflamación, ¿cierto? La reacción inmunitaria. ¿Con qué se generan los signos y síntomas? Fiebre y dolor de cabeza. Eso tienen que reconocer. Si el paciente tiene fiebre y dolor de cabeza y no tiene ningún otro síntoma, y lo más probable es que esté en la fase 1 de los eventos tempranos. La fase 2, cuando ya hay encefalopatía, ¿correcto? Y otros mediadores químicos, efecto acá, ¿qué voy a tener de manifestación clínica? Confusión, meningismo e inclusive, si hago punción lumbar, la glucosa reducida. Cuando encuentre la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ya está en fase 2 del evento temprano. ¿Qué pasa? En fase 3 ya hay alteración de la barrera hematoencefálica, hay más edema y es una coladera, ¿correcto? Vas a encontrar más leucocitos, obviamente más edema. ¿Cómo se traduce en la clínica? Un mayor deterioro, aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo al momento de extraerlo, aumento de las proteínas, ¿cierto? Y si hay leucocitos, va a aumentar los polimorfos nucleares. Y eso ya está en fase 3 de evento temprano. ¿Cómo reconozco el evento intermedio? Cuando ya tengo deterioro, ¿cierto?, de la función neuronal y aumento mayor de la presión intravascular, perdón, de la presión intracraneal y signos de vasculitis. Cuando hay signos de vasculitis, el paciente ya convulsiona, porque hay mucho más edema cerebral. Hay presencia de signos ya de focalización y compromiso de los pares craneales. Finalmente, los eventos tardíos, ya hay lesión irreversible a nivel neuronal o axonal, por lo tanto, la focalización y la secuela es más presente en el paciente. Y ahí están los síndromes que ustedes pueden utilizar, que a veces en Lima lo usan en el instituto. Síndrome infeccioso es cuando solo tiene fiebre. Síndrome encefálico, cuando ya empieza la alteración del sensorio en sus diferentes grados. Puede o no haber convulsiones, ¿correcto? Síndrome meningio, cuando identifico ya sea el signo de Brunzinski o de Kerning. Y el síndrome de hipertensión endocranial, cuando ya tengo náuseas, vómitos y papilledema. Esos son los diagnósticos diferenciales de acuerdo a la parte de la punción lumbar. Y algo que les encanta a los residentes de neurología preguntar: ¿cuántas capas, cuántas tienes que atravesar desde la piel hasta llegar al espacio subaracnoideo? Cuentan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde llegan la mayoría? Al plexo venoso. Uy, empieza a salir sangre.
hasta que se muñequean todos. Todos, sin excepción. No se mete, rompen a veces hasta la aguja. Tranquilícense, respiren y les falta 2 capas más. La dura madre van a empezar a tener una mayor resistencia, por eso no pasa la aguja, tienen que hacer una presión mayor. Cuando sientan que pasa algo resistente, esa es la dura madre. Y después la aracnoides es una capa muy fina y empieza a brotar el líquido cefalorraquídeo. Pero ya hicieron un trauma, definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? Lo introducen ligeramente, porque cuando es lo más común llegar a plexo y empieza a salir por la aguja gotas de sangre, gotas de sangre. Eso significa que están en el plexo. Aquellos que de repente quieran seguir la parte de anestesiología, ahí es donde más practican eso, ¿correcto? Y tienen que introducir ligeramente más la aguja para poder llegar al espacio subaracnoideo. ¿Cuántas capas son? 8, por si acaso. Estos son los líquidos. Hay algo que tienen que saber, que se da mucho y a veces dura un periodo muy corto. Cuando se trata de meningococo, ¿cómo se llama? La Neisseria meningitidis, aparece un rash. Igualito sucede con su primo hermano, la gonorrea. Cuando les da gonorrea, les da un rash. Les da lesiones pápulo-eritematosas, que no dura ni 1 ni 2 días a veces. Rápido, así como aparece, desaparece. Pero ese es el principal signo. Hay que preguntar, ya sea si es niño, a la mamá o al mismo paciente, ¿te salió como un sarpullidito, puntos rojizos, así como apareció, desapareció, para poder sospechar de esto? Esto es clínica, nada, netamente. Viral, definitivamente, dependiendo de lo que hemos visto, y tuberculoso. Ahí están los ejemplos. Por ejemplo, los leucocitos, lo normal es de 0 a 5. Pero hay un término que en Lima utilizan que se llama pleocitosis, que significa respuesta inflamatoria inicial. Pero ya hay una irritación cuando hay de 5 a 10 linfocitos, y eso ya, si hay alteración de glucosa y proteínas, tengo que empezar a sospechar de acuerdo a mis tablitas, si es tuberculosis, si es bacteriano, o si es viral o inclusive fúngico, que faltaría. Otro dato importante, el volumen, la velocidad, que me encanta preguntar a mí, que se produce el líquido cefalorraquídeo, es de 0.5 mililitros por minuto. ¿Correcto? ¿Cuánto es el volumen máximo que tenemos? 150. ¿En cuántos minutos se recambia? Pregunta de examen. Calculen. Estas son las contraindicaciones para la punción lumbar. ¿Qué tengo que saber para decidir cuándo no hacer la punción lumbar? La principal, signos de presión intracraneal o hipertensión endocraneal. Puedo tener una infección, una lesión de repente psoriática, un herpes que le haya salido en la zona de punción, tampoco puedo hacer la punción lumbar. Evidencia de una hidrocefalia obstructiva, tampoco. ¿Por qué? Ya hemos dicho que se puede enclavar el paciente. Y vean, ¿cuál sería? La tomografía es la principal y la PL. Pero vean que quiero compartir esto con ustedes, de que hay ciertas guías, ciertas pautas, por ejemplo en los Estados Unidos, que resaltan ese tema. Signos de hipertensión, no hagan la punción. Primero haz tu estudio de imágenes, y ahí está demostrado. Sin embargo, pueden tomarle foto. La directriz sueca, en comparación a las guías americanas y europeas, mírenme, inmunosupresión, hay que descartar eso, que es VIH, terapia, estado de inmunocompromiso, evaluarlo antes de punzar. Pero la directriz sueca dice no, no es necesario.
Antecedentes de enfermedades, como la neurocisticercosis, en solamente la parte americana. En el resto, no. Convulsiones. Acá sí dice, hay que tener cuidado, porque no vaya a ser que en el procedimiento el paciente empiece a convulsionar, se mueva la aguja y lo mandes para otro lado, ¿cierto? Pero los suecos dicen, no es contraindicación. ¿Qué más? El nivel de conciencia y el déficit neurológico le dan mucha más importancia. Y vean que después, a diferencia de los americanos y europeos, ellos demostraron en un estudio que justamente siguiendo sus directrices, haciendo punción lumbar sin tener temor en comparación de Europa o de América del Norte, la mortalidad pudo reducirse a más del 33% haciendo una punción lumbar a tiempo. Pero evaluando, obviamente, las únicas excepciones para ellos, que son signos de hipertensión endocránea. Y miren, los pacientes pudieron recuperarse más rápido, en menos tiempo, porque obviamente la punción lumbar con el estudio del líquido cefalorraquídeo y otros estudios adicionales pueden identificar al germen y dar un tratamiento más orientado, ¿cierto? E identificando, repito, al agente infeccioso. Por lo tanto, el diagnóstico de estas patologías debería ser la siguiente. ¿Hay clases de acá? Sí, hay. ¿Sí? Ya para poder ir terminando. Esto es para que puedan repasarlo. Qué importante es el actuar para su práctica clínica, no solamente para el curso. Es preguntarse qué tipo de germen es y si tiene o no los signos en los primeros 10 minutos de atención. En los siguientes 10 minutos tengo que preguntarme si tengo el rash, la sospecha de meningococo, o tengo que buscar otro agente y hacer estudios como toma de hemocultivos, iniciar mis accesos venosos, pueden ser 1 o 2 vías para dar tratamiento e hidratación, e iniciar antibióticos. ¿Y cuáles son los exámenes? Estas son las listas de exámenes mínimos para un paciente, ya sea con meningitis, encefalitis o absceso. Después ver los factores de riesgo y después preguntarme entre los 30 y 60 minutos restantes si puedo o no hacer la punción lumbar o si tiene criterios para hacer primero el estudio de imágenes, que es la tomografía. Y ahí está el tratamiento, doctores. Con eso terminamos. El resto les voy a dejar ahí para que lo puedan revisar. Esto me interesa, con esto termino. Meningitis, de etiología meningocócica, cefalosporinas, vancomicina. Si es Haemophilus influenza, de 7 a 10 días. Si es Streptococcus pneumoniae, 14. Esta partecita me interesa que ustedes aprendan. Si es listeria, ampicilina. Pero como esto ocurre en el inmunosuprimido, ¿cuántos días tienen que recibir? 21, no 14, no 10, no 7. 21 días de tratamiento con ampicilina. ¿Puede utilizar aminoglicósidos como gentamicina? Sí. También se puede utilizar como alternativa, ¿correcto? Y en inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, los 3 fármacos: cefalosporina, vancomicina y ampicilina. Muy bien, doctores. Eso sería todo. Les voy a dejar la clase acá también. Gracias.